esta unidad o este módulo del primero está muy corto, si ustedes se dan cuenta, tiene poco contenido. Aquí es donde ustedes deben de tratar de poder abarcar el mayor puntaje que ustedes puedan. ¿Por qué? Porque en la segunda unidad o el segundo módulo, ese sí viene más complicado. Porque nosotros ya hablamos de la conciliación, ya hablamos del arbitraje, ya entramos a ver lo que es la vía directa, arreglo directo. Entonces, manejar plazos, es otra historia, la forma de poder evacuar. Entonces, realmente traten de sacar lo más que puedan en esta unidad para que la segunda unidad pues no les sea difícil, ¿verdad? Bueno, existe una pequeña diferencia acá. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen. Si lo miramos rápido, vamos a ver la clase de una forma resumida. Ya sabemos que el examen va a ser por medio de formulario. 30 preguntas, a un punto cada pregunta. El examen tendría una duración, por ejemplo, si es a un punto cada una, a un minuto cada pregunta. No, muy poco, ¿verdad? Vamos a dejarlo como en hora y media. La verdad, el examen ustedes siempre lo han contestado de una forma rápida. Hay quienes en 15 a 20 minutos ya lo terminaron, porque no es complicado. Pero aquí sí necesito que traten de ponderar la mayor cantidad posible en esta unidad, para que no les dificulte o pueda, o por ejemplo, o se puedan confiar, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda en relación al examen. ¿Boris? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Lo único, ¿a qué hora iniciaríamos? A las 8. Ajá, pues a eso voy, Karen. Miren, pues, propongamos el tiempo. Vamos a ver, ¿quién tiene el horario del examen? Miremos cuál es el horario de nuestro examen. Y pongámonos todos de acuerdo en un horario. Yo les quiero apoyar a ustedes. En un horario donde no se les dificulte. Vamos a ver. Miremos el Está horario. programado para las 8 de la noche, Ligda. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Ok, a las 8. Vale. Entonces, de 8 a 9:30. ¿Estamos? Perfecto, licenciada. Muchas gracias. Perfecto, Ligda, gracias. Ok, vale. Pero miren pues lo que les voy a decir. Por favor, no quiero que se vayan a pasar de las 9:30. Sabemos solo 100, en el curso somos casi 300. Pero ustedes me van a hacer testigos. ¿Qué va a pasar si alguien me la entrega a las 9:31? Ya no vale. ¿Lo invalida, Ligda? Ok. Entonces estamos todos conscientes porque van a tener hora y media. El examen lo va a contestar en media hora, sin mucho, de verdad. Pero no, si se me pasa de las 9:30, definitivamente no lo tomo en cuenta. Y tengo a 108 personas de testigos, ¿sí? Donde lo dijimos de una forma clara. Bueno, entonces dice, está vamos a ver, se critica la situación para venir. Vivo en Villanueva. Pero si vive en Villanueva, si va en el tráfico usted y si va manejando, puede orillarse y tomarse una media hora. Ahora, si usted es el copiloto, pues mejor todavía. Y miren, realmente esta unidad está bien corta y está bien fácil. No es algo del otro mundo. Ahora la segunda unidad, esa sí unidad viene cargada. Por eso les pido, por favor, que se concentren en esta. Bueno, ya nos pusimos de acuerdo que va a ser formulario, no hay sorpresas, no cámaras, no los voy a obligar a usar sus cámaras, pero eso sí,
quiero que se comprometan para que hagan el examen solos, para que usted mismo pueda decir, esa nota es gracias a mi esfuerzo. Por ejemplo, que yo fuera alumna, yo lo digo, no, no es gracias a Eric que me ayudó, o gracias a Diego, o gracias a Karen, no, es gracias a mí. Porque si tengo el apoyo, por ejemplo, la licenciada que me dio el material, que está de una forma clara, que yo puse atención, que tengo las facilidades de la tecnología, yo creo que usted debería hacer su examen solo. ¿Creen ustedes eso? ¿Que se puede hacer? ¿Se comprometen? ¿Puedo confiar en ustedes? Sí, licenciada. Sí, Claro. La mejor recompensa que uno pueda tener es realmente la satisfacción. De verdad, se los prometo. Entonces, ustedes pueden, y yo no dudo en eso. Entonces, vamos a hacer una pequeña diferencia. Pueden... ¿Qué mata? En el material que usted puso en Classroom es lo que podemos estudiar para el parcial. Sí, así es. Imagínense, hasta con eso tienen la forma de poder seriar. Pero traten, o sea, ahí está el material. Obviamente, aquí estos últimos 2 cuadros no están incluidos ahí. Voy a descargar el otro y voy a subir este. Gracias, Leigua. Ok, pero por favor, de verdad, agarren su ley y hagan ustedes mismos sus propias anotaciones. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer, esto ya lo hemos platicado, solo es un repaso. Hoy va a ser día de repaso. Vamos a hacer unas posibles preguntas. Dentro de las posibles preguntas puede ser que sean las preguntas del examen. Hoy no les quiero complicar. Hoy les voy a dejar inclusive que se vayan a descansar temprano, porque la unidad la cubrimos en su totalidad. O sea, solo que quieran que empezamos a ver la unidad número 2, ¿verdad? Pero no sé si ustedes quieran, porque ya la tengo lista. Pero para poder adelantar, ¿no? Pero si no, vamos a un pequeño repaso, las posibles preguntas del examen. Quien quita y ese es el examen de forma oral. Ustedes ya tienen anotadas las preguntas. No sé, acuérdense que es lo que trata de facilitarle a usted que pueda lograr su objetivo. Bueno, vamos a ver. Si hablamos de la coalición y hablamos de un sindicato, habíamos hablado que cuántos miembros se requerían. Para la coalición recuerdo yo que eran 3 y para el sindicato era mínimo 20 trabajadores. Ahí estamos. ¿Y cuál es el fundamento de cada uno de ellos? La coalición es el artículo 374 y para el mínimo de trabajadores, póngale inclusive a su ley, a su código, mínimo de trabajadores, sindicato, 216, para que usted le quede a futuro, ¿verdad? Porque usted, quién sabe, imagínese en una pregunta de privado, le hacen esa pregunta, al menos usted ya tiene su ley, que ahí lo tiene anotado, ¿verdad? Vamos a ver. Con la coalición, ¿tendrá algún principio rector la coalición? No tiene El principio. artículo 210, licenciado. La coalición. El artículo 207. 107. La coalición no tiene, porque acuérdense que prácticamente únicamente, ¿cuál es su finalidad de la coalición? Resolver Para con fines transitorios, nada más. Para fines transitorios. Exacto, es temporal, ¿verdad? No es permanente como un sindicato. Ahora, un sindicato, ¿cuáles son sus principios rectores? Ahí sí. ¿Cuál es? El artículo 207 del Código de Trabajo. ¿Cuáles son 207. esos? ¿Cuáles son los principios rectores?
el respeto a la voluntad de la mayoría, un voto secreto y un voto por persona podría ser. Así es correcto. Principio democrático, pienso. Los sindicatos se tienen que ir siempre por los principios democráticos. Entonces, el respeto a la voluntad de la mayoría, el voto secreto y el de un voto por persona. Esos son los principios rectores del sindicato. Ya, esto lo vimos en la clase anterior. La coalición tiene personalidad jurídica. Perdón, Ligda, perdone. Diego, tu micrófono, porfa. Yo no estoy diciendo nada. Esperen. Se escucha eco. Se escucha eco. Esperen, vamos a hacer algo aquí. Ahora sí. Miren pues. Pregunto. ¿La coalición tiene personalidad jurídica? No. No. Muy bien. Pregunto. ¿El sindicato tiene personalidad jurídica? Sí. 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 ¿Artículo? 210. 210, autonomía sindical. Los sindicatos legalmente constituidos son personas jurídicas, capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y están exentos de cubrir toda clase de impuestos fiscales municipales que puedan pesar sobre sus bienes inmuebles, rentas, ingresos y cualquier otra clase. Ahora bien, mi pregunta es, ¿hay algún requisito de alguna edad en la coalición para poder participar? No tiene. ¿Qué límite de edad, Ligda? No tiene límite de edad. ¿Y el sindicato, será que sí lo tiene? Sí, mayores de edad. No sé. Con capacidad, dijiste tú. Bueno, leamos el 212. ¿Qué dice el 212? Ay, dice 14, ¿verdad? Que tenga 14 años o más puede ingresar a un sindicato, o sea que puede ser menor de edad, pero mayor de 14. Todo trabajador que tenga 14 o más puede ingresar a un sindicato. Vale. Inamovilidad. ¿Será que la coalición gozan de inamovilidad? No, Ligda. No, muy bien. ¿Será que en un sindicato sí existe la inamovilidad? Sí, ahí sí existe, pasan años y no los puede sacar uno. ¿Cuál es el fundamento? Vámonos al 209. ¿Y qué dice? Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, gozan de inamovilidad a partir del momento que dan aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General de Trabajo y directamente o por medio de la delegación de esta en su jurisdicción que está formado por un sindicato y gozará de esta protección hasta 60 días después de la inscripción del mismo. Bueno, ese es el 209. ¿Y qué dice el 223, inciso D? El conjunto de sus miembros tiene la representación legal del sindicato. 223, inciso D, ¿verdad? 223, inciso D. No, yo Se lo leí. leo yo, licenciada. Ok, Diego. Discúlpeme. Dice, reformado por el artículo 21 del decreto 64-92 del Congreso de la República. Los miembros del comité ejecutivo gozan de inamovilidad en el trabajo que se desempeñen durante todo el tiempo que duren sus mandatos y hasta 12 meses después de haber cesado en el desempeño de los mismos. Dichos miembros no podrán ser despedidos durante el referido periodo
a menos que incurran en causas justas de despido, debidamente demostrada por el patrono en juicio ordinario ante el Tribunal de Trabajo competente. El beneficio que se establece en este inciso corresponde igualmente a todos los miembros del Comité Ejecutivo Provisional de un sindicato en vías de organización. Para tener derecho al mismo, deben de dar aviso de su elección a la Inspección General de Trabajo, gozando a partir de tal momento de este privilegio. Okay. Entonces ellos sí gozan de la movilidad. Ahora, el trámite de la constitución de una coalición es algo sencillo, que lo vimos por medio de un acta que ellos se constituían. ¿Cuál es el plazo que tienen para poderlo registrar? De 5 días. 5 días. ¿Ok? Eso sí, no estoy mal, yo creo que están en el 374. No, 376, donde dice cada vez que se forme uno de los consejos comités, y al artículo 374, sus miembros le informarán si a la Inspección General de Trabajo mediante la nota de inscripción y enviaría dentro de 5 días siguientes a su nombramiento. Bueno, entonces sería dentro del plazo de los 5 días. Ahora bien, en el del sindicato es el artículo 218. ¿Sí? En el 218 está lo que es los pasos para poder seguir. Primero, podríamos decir que podría ser el primer paso, a mi criterio, sería el 216, porque primero debo de contar, por ejemplo, con las 20 o más personas, ¿verdad? Para poder formar un sindicato, ¿verdad? Eso para mí sería el primer paso. Primero, contar con las personas. Después podríamos estar hablando, por ejemplo, celebrar la asamblea, presentar solicitud de inscripción. Por ejemplo, después podemos hablar sobre el acta constitutiva, los estatutos, la calificación de los documentos. Por ejemplo, punto en el inciso A de 218, y podemos encontrar lo que es donde se celebra la asamblea constitutiva del sindicato y presentar una solicitud a la inspección. En el inciso B, por ejemplo, podemos encontrar lo que es el acta de constitución original y podemos encontrar lo que son los estatutos. En el punto C, podemos abarcar lo que es la calificación de los documentos. Por ejemplo, también en ese mismo inciso podemos encontrar lo que es la resolución favorable. Después, dentro de eso, podemos ver lo que es el reconocimiento de la persona jurídica, aprobación de los estatutos. Podemos también ver el orden de la inscripción y, por ejemplo, en el inciso D, podemos encontrar lo que es la publicación de la inscripción en el registro público de sindicatos, aprobación de los estatutos, y en el artículo 219 podemos encontrar, por ejemplo, lo que es la evolución de las cosas. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo en el 2019 en relación a qué debe de llevar el registro público de sindicatos, cuál es el orden. Por ejemplo, aquí dice el número, lugar y fecha de inscripción, copias de los datos, a qué se refiere el inciso A y B, el C, copia de los estatutos, transcripción del acuerdo que tenga la autorización de la ley y la personalidad jurídica. Entonces, como base, a mi criterio, es el 216. Primero tengo que reunir a las 20 personas o más para darle inicio a lo que dice el artículo 218, ¿verdad? Ahora bien, ¿el plazo de la duración de una coalición es temporal o permanente? Temporal. Temporal, ¿verdad? Entonces, en el sindicato, pues es totalmente diferente porque aquí le estamos formando, ¿verdad? No para un corto tiempo, sino para un largo tiempo. Y eso lo encontramos en el artículo 218. Bueno, ¿cuáles son las finalidades? Sus finalidades son transitorias.
La finalidad del sindicato, ese lo encontramos en el artículo 206. 206 Código de Trabajo, y esto dice, el sindicato es toda asociación permanente de trabajadores y patronos de personas de profesión y oficio independiente, trabajadores independientes, constituye exclusivamente, ¿para qué? Para el mejoramiento, protección de sus respectivos intereses económicos, sociales, comunes. Esa es la finalidad de un sindicato. Ahora vamos a ver, ¿qué instrumentos pueden negociar? ¿Qué instrumentos pueden negociar la coalición? Convenios colectivos o llegar al arbitraje, Ligda. Sí. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente curso, ¿verdad? Lo que es suscribir convenios colectivos o llegar a un arbitraje. El fundamento es 386. Pueden suscribir contratos colectivos, pactos colectivos, convenios colectivos. Eso lo vamos a ver en la otra unidad, pero para que ustedes lo tengan como referencia. Ahora, ¿cuál es su estructura? ¿Será que la coalición tiene estructura? No tiene. No, Ligda. ¿Y el sindicato sí lo tendrá? Sí. Lo tiene, ¿verdad? Sí, Ligda. ¿Cuenta con qué cuenta el sindicato? Con una asamblea general, un comité ejecutivo y un consejo consultivo. Muy bien, entonces ellos sí cuentan con una estructura. En cambio, la coalición no. La coalición es sencilla. La fusión no se puede fusionar. El sindicato puede fusionarse. ¿Qué dice el artículo 232? Ambos sindicatos de la misma naturaleza pueden fusionarse para formar uno solo, en cuyo caso se debe proceder de conformidad con los artículos 216, párrafo segundo, 217 y 218. Si la fusión se declara procedente, el acuerdo respecto a ordenar la cancelación de las inscripciones de los sindicatos fusionados y de sus correspondientes personalidades jurídicas. Mientras eso no ocurra, los sindicatos de que se trate conservan dichas personalidades y pueden dejar sin efecto el convenio de fusión. Ok, entonces, ¿se pueden fusionar los sindicatos? Sí, Ligda. Sí, 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 si son de la misma naturaleza. exacto. Ahora, ¿la coalición se puede fusionar o no existe? No, porque es temporal. Y una vez resuelto el interés, se tiene que desintegrar. Muy bien, excelente. Ahora vamos a ver la clasificación. ¿Tiene clasificación específica la coalición? No, Ligda, porque se integran y es de manera temporal. Ujú, muy bien. Ahora, en el sindicato, ¿cuál es su clasificación? gremiales de empresa, de industria, esos son los que están en el artículo 215. Exacto, Andrea. Existe una clasificación. Ahora bien, la coalición, ¿cuál es la forma de desintegrarse o de disolverse? Cuando se resuelve el problema por el que surgieron. Exacto. Automáticamente se disuelve sin ningún problema, ¿verdad? Y como dijo Karen, creo que fue, en relación al haber agotado lo que es el interés de por qué fue constituido. Ahora, el sindicato, ¿será que es fácil disolverlo? Lo tienen que acordar las 2/3 partes del total de sus miembros. Fundamento. Artículo 228. ¿Cómo acreditar la personería con la coalición?
Aquí hablamos de acta, se recuerda. La diferencia es que la coalición era un acta y un sindicato era una certificación de su personalidad jurídica. Exacto. Entonces, la coalición es más sencilla. Estamos hablando de un acta de constitución, un acta que guarda el planteamiento, el conflicto y la desintegración de integración de 3 delegados. Y con el sindicato, ¿cuál es la forma? La certificación de su personalidad jurídica extendidas por el Departamento de Registros en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Certificación del Acta de Asamblea General Extraordinaria, artículo 41. Entonces, si yo les pregunto, entre la coalición y el sindicato, ¿quién de los dos el Estado no reconoce? Voy a poner aquí. A la coalición. Exacto, muy bien. Vamos a ver. Deme, ¿qué le dijera yo? Los principios del derecho procesal colectivo del trabajo. ¿Cuáles son? Principio protector o tutelar de los trabajadores, principio de preclusión, principio de adquisición de los medios de prueba, principio de inmediación, principio de concentración, principio de publicidad, de economía procesal, de impulso procesal de oficio, y ya no me acuerdo más de. Esos son los principios procesales. Principios del derecho colectivo del trabajo. Es autonomía sindical, autonomía colectiva, libertad sindical y subsidiariedad. Muy bien. Si yo les digo, por ejemplo, fundamento de la libertad sindical. Fundamento de la libertad sindical. ¿102? ¿Inciso qué? De la Constitución. Inciso Q. Exacto, muy bien. Vamos a ver. Por ejemplo, si hablamos en relación a, ¿qué les dijera yo? Una definición de competencia, ¿qué me podría dar? Es una aptitud del juez para ejercer su jurisdicción. Okay. La competencia se puede dividir por razón De materia, grado, territorio y cuantía. Muy bien. Por ejemplo, si hablamos en el derecho colectivo, por ejemplo, eso lo vimos ayer, de finalidades mediatas e inmediatas. Si hablamos de finalidades inmediatas, ¿qué significa? Buscar la solución en el presente o futuro. En el presente. En el presente, ¿verdad? Si hablamos de una finalidad mediata, ¿de qué estamos hablando? De soluciones en el futuro, de la vida social. Exacto, es a futuro, muy bien. Por ejemplo, si hablamos, ¿cuál es la normación colectiva de derecho colectivo de trabajo? ¿A qué nos referimos? ¿Cuál es la normación? O sea, ¿en qué me puedo regir? ¿En qué me puedo guiar? ¿Cuál es esa norma?
En los pactos colectivos. Ajá, En los contratos colectivos y los reglamentos internos de trabajo. ajá. Con la sentencia colectiva de arbitraje, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, si hablamos, por ejemplo, de los sujetos procesales, dentro del derecho procesal, no colectivo, ¿quiénes son los sujetos? El juez, el empleador, los trabajadores. Ujú. Muy bien, peritos, ¿verdad? Terceros interesados. Procesal. Ahí se recuerdan de leer bien cuando diga solamente procesal y aparte cuando diga derecho procesal colectivo de trabajo, ¿sí? Vale. Si hablamos, por ejemplo, quién es parte dentro del proceso colectivo, cuáles son los sujetos que están involucrados dentro del litigio, ¿a quién hablamos? Los grupos coaligados de trabajadores y los sindicatos de patronos. Muy bien. Si hablamos, por ejemplo, yo le pido, deme dos características, y eso que vimos ahorita un montón, ¿verdad? Pero dos características de la coalición, ¿qué me diría? Que son temporales. Y no son reconocidos por el Estado. Muy bien. Dos características del sindicato. Tienen Que se conforman de 20 personas o más, que son permanentes. Tienen personalidad jurídica. Tienen personalidad jurídica. Resuelven a presente y futuro. Excelente. Ahora sí, por ejemplo, hablemos de la representación. ¿Se recuerdan de lo que hablamos ayer de la representación? Había una clasificación doctrinaria en relación a la representación. Estaba la D. A ver, ¿se recuerdan? La de persona natural y persona jurídica. Okay. Hablamos en relación a la representación voluntaria, a la representación necesaria, representación legal y representación judicial. ¿Se recuerdan que íbamos de lo procesado a lo que es el derecho colectivo de trabajo? Si hablamos, por ejemplo, de una persona natural con capacidad, puede elegir comparecer por una persona, por medio de su representante. Ahora, si no estoy hablando de una persona natural, sino que estoy hablando de una persona jurídica con capacidad procesal, puede hacerlo mediante una persona individual o personas individuales. Ahora bien, si una persona actúa en nombre de otra sin perder su calidad de parte, ¿se le llama? Representación. Representación. Muy bien. Nosotros aquí hablamos en relación a la representación voluntaria. La representación voluntaria es, por ejemplo, cuando se le confiere a otra un mandato para que le pueda representar, para ejecutar en nombre de él actos civiles, ¿verdad? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué puede representarse? Por un mandato, ¿verdad? Y recordamos el Código Civil. Vimos la representación necesaria. Dentro de la representación necesaria es la que se ejerce a nombre de una persona natural o jurídica. 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 Muy bien. Dentro de la doctrina existe que esa representación necesaria se divide en dos, derecho público y derecho privado. Recordemos nuestros inicios de derecho civil. El derecho público, en la representación necesaria, ¿de quién podríamos estar hablando? En el caso del Estado, podría ser el presidente y la PGN, las municipalidades, el Consejo
municipal. La universidad es a través del rector, en el caso de San Carlos, y el Consejo Superior Universitario. Estamos hablando todo lo que significa el Estado, ¿verdad? Ahora, si hablamos de derecho privado, ¿de quién podríamos estar hablando? De sus representantes legales. Pero en este caso hablamos de asociaciones, sociedades civiles, mercantiles, en relación al derecho privado, ellos son los que, por ejemplo, entran dentro del derecho privado. Una pregunta. ¿Al Estado actuará por medio de quién? ¿Quién lo representa? La PGN. Procuraduría General de la Nación. Exacto. Muy bien. Vamos a ver. Hágame una diferencia entre persona, personalidad y personería. En que la persona es susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones de manera individual o jurídica. La personalidad es la investidura jurídica que el Estado le confiere a una persona dentro del ámbito jurídico y que ésta también es susceptible de adquirir derechos o a contraer obligaciones. Y la personería es la representación legal de una persona que ejerce a nombre de otra. Muy bien. Cuando se registra un sindicato, por ejemplo, para que le den la certificación, a la hora de registrar el sindicato, ¿qué es lo que nosotros estamos obteniendo ahí? La personalidad jurídica. Es una personería. Y cuando inscribo al comité de los miembros, ¿a quién? La personería, es la personería jurídica. La personería es con lo que yo puedo venir y puedo actuar en nombre, ¿verdad?, del sindicato. ¿Sí? Muy bien. Vale. Entonces, si se dieron cuenta, ¿está fácil o está difícil? Está laborioso. Sí, está laborioso, accesible. Muy bien, ustedes son capaces, ustedes pueden. Lo que quiero es que no copien, de verdad, no copien, porque háganlo ustedes como un reto. Háganlo como un reto, pruébense a sí mismos, yo sé que ustedes pueden, y vamos a salir satisfactorios todos de este curso. Ahí van a ver, pero propónganse contestar el examen individual, no de forma colectiva, ¿ok? Lo vamos a dejar hasta acá entonces. Recuerden las preguntas que hice, porque las preguntas que hice vienen, ¿sí? De la forma en que se los pregunté. Entonces, creo que no hay sorpresas en mi curso, todo está claro. Y así es así la forma de trabajar de nosotros, como ustedes ya saben. Lo único que pido, por favor, es de forma individual. Es lo único, nada más. Bueno, ¿cuánto tiempo va a dar en el examen? ¿Cuánto tiempo dijimos? Hora y media. Hora y media. ¿Qué va a pasar si después de hasta las 23 horas? Ay, no, qué barbaridad. Ya los quiero ver en los privados cuando... Fíjese, ojalá que algún día los examine. No voy a ser tan dura, por supuesto. Pero imagínense que les pregunte algo y después de media hora me contesten. Tampoco, ¿verdad? Entonces ustedes, de verdad, ustedes son pilas. Eso, nada. Que me contesten en media hora no creo. Que hagan el examen hasta las 11 tampoco. Ustedes son pilas. Pero si son después de las 9:30, dijimos y todos llegamos a un acuerdo, un consenso que no se va a recibir. Ok. Bueno, les deseo una feliz tarde, muchos éxitos, esfuercen en todos sus exámenes y los quiero ver en los privados, ¿sí? Así será. Muy amable. Gracias, Lick. Feliz tarde, Linda. Gracias, Ligda. Buen descanso. Gracias, igual. Lindura, ¿quieres preguntarme algo? Sí, perdón, solo para confirmar la hora del examen de 8 a 9:30, ¿verdad? Correcto, así es, ¿verdad, compañeros? Gracias, licenciada. Sí. Sí, Ligda. Ok. Sharon, ¿alguna duda? Sí, licenciada, No me le voy un poquito tarde a su clase, entonces
hoy terminamos contenido, ¿verdad? Desde ayer terminamos contenido, terminamos toda la unidad, únicamente repasamos el día de hoy. Repaso. Pero ya no nos veremos, ¿verdad? Es que solo era una pregunta, capaz dije se extendió o algo así. Entonces no. Bueno, gracias, Lina. Feliz noche. Vale. Feliz noche, hasta luego. Se cuidan, descansen, éxitos. Gracias,